Bueno, yo creo que esta ahora sí es una de las más importantes que vamos a ver. Así que de aquí pueden salir varias preguntas de examen. Vamos a hacerla cortita. Primero vamos a hablar de dos personas muy, muy importantes. Uno es Helio Sigresia y el otro es Diego Gracia. Se parecen. Bueno, son muy importantes, ¿ok? Lo pueden preguntar, así que los vamos a explicar. Estas dos personas vienen del objetivismo, que si nos acordamos un poco de lo que vimos en el video pasado, habíamos explicado dos corrientes importantes. Una era el relativismo y el otro el objetivismo. El ejemplo del tren, o sea, viene un tren y va a matar a tres personas, pero si jala la palanca solo mata a una, que es un tipo de utilitarismo, ¿cierto? Consecuencialismo, en el sentido en el que calcula objetivamente cuántas personas van a morir y de eso define si jalar o no la palanca. Esta es una corriente relativista porque básicamente dice que dependiendo del contexto está bien o está mal una acción. O sea, una acción es moral dependiendo del contexto, ¿ok? Ese es un ejemplo de consecuencialismo. Bueno, entonces el relativismo es justamente eso, depende del contexto si algo va a ser bueno o malo, o en otras palabras, el fin justifica los medios, mientras que el objetivismo es lo contrario. Eso habíamos visto en el video pasado. Bueno, dentro del relativismo teníamos varias corrientes, aquí se ve un poco complicado, después lo voy a ordenar ahora porque va a ser lo más importante para que podamos responder la mayoría de los casos clínicos. Y el objetivismo va a tener otros. Bueno, de estos que están aquí, voy a agregar unos cuantos, voy a editar, ¿cierto? Para que quede lo más perfecto posible. Entonces, yo había dicho, del relativismo había corrientes que había que saber, el no cognitivismo, el utilitarismo y el contractualismo. Bien. Eh, yo había mencionado Diego Gracia, entonces, esto lo vamos a escribir otra vez acá más ordenadito. Helio de Sigresia dijo, bueno, ¿quién fue Diego Sigresia? Fue uno de los principales representantes del personalismo, ¿ok? Que todavía no lo menciono, no digo lo que es, así que tranqui, pero yo lo explico. Porque, y antes de hacer esto que yo voy a decir, lo que hizo fue analizar varias corrientes bioéticas que son las más influyentes de lo que viene en ese momento en la segunda mitad del siglo XX. Y para comprender cómo correspondían a las problemáticas éticas de ese momento. ¿Ok? Entonces analizó cuatro corrientes principalmente. Y estas cuatro corrientes hay que saberlas porque están en el libro del profesor Barceló. ¿Ok? Entonces hay que saberlas bien. Las voy a poner ahora. Lo que quería saber era cómo respondían a los problemas éticos de la medicina moderna estas cuatro corrientes éticas. ¿Ok? Entonces, en el marco teórico, creo que se llama así, marco teórico Barceló, ¿ok? Del doctor Barceló. Por eso es muy importante saberla, porque está en el libro y la pueden preguntar, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa con esto? Él analizó, no significa que él las haya inventado, Diego Sigresia, recordemos, Diego Sigresia, no significa que las inventó, significa que las analizó, ¿ok? Significa que las analizó. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Bueno, él analizó estas cuatro, ¿ok? Para ver cómo respondían a la medicina contemporánea en ese entonces. Bueno, y las cuatro son, primero que todo, muy importante, sociobiologismo. Yo la había puesto con otro nombre antes, creo que era contractualismo, vamos a ver. Sí, yo la había llamado contractualismo, no sé si se acuerdan. Eh, Dentro de las corrientes del relativismo habíamos visto que estaban no cognitivismo, utilitarismo, contractualismo, esas tres. Bueno, ahí ahora estoy poniendo contractualismo, que es lo mismo que subjetivismo, ¿ok? Lo vamos a dejar así tal cual, contractualismo. ¿Ok? Esa es la primera. Voy a ir poniendo todas estas de color azul, perdón, de color naranjo, ¿cierto? Para que nos acordemos que es una corriente relativista, ¿ok? La primera es el sociobiologismo, ¿ok? La segunda, ahora las voy a explicar todas. La segunda es subjetivismo. Subjetivismo, básicamente, o sea, si yo tuviera que pensar, el subjetivismo viene del relativismo, del objetivismo, bueno, del relativismo, obvio, porque el objetivismo es objetivo. Subjetivismo, por último, o sea, son cuatro, pero por último en esta, aquí y acá, es utilitarismo, que es la que más conocemos porque es el ejemplo del tren que di, del maximizar el beneficio, ¿cierto? Y la última es personalismo. En realidad, en realidad, lo que él analizó se llama ética de virtudes, ¿ok? Pero de ahí surge la corriente del personalismo, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Porque si tengo que listar cuáles fueron los cuatro marcos teóricos, no es personalismo, es ética de virtudes, ¿ok? Pero básicamente estamos describiendo el personalismo. Bueno, ahora voy a hablar de cada una de ellas. Bueno, si recordamos que yo tenía más aquí en relativismo, tenía no cognitivismo, ¿ok? Pero, bueno, esa no es parte de los cuatro marcos que habló Diego Gracia, que es Grecia. Perdón, este no es Helio. Sí. Los cuatro marcos que habló Helio es Grecia, ¿ok? Son estos cuatro. Vamos a partir con el sociobiologismo. Cada una, o sea, lo que yo voy a decir ahora es lo que hay que saber de cada una, porque me lo pueden preguntar. El sociobiologismo analiza la moral dentro de un contexto biológico histórico, ¿ok? Contexto, contexto histórico. Contexto histórico. Sociobiologismo analiza un contexto histórico. ¿Por qué lo digo yo?
porque lo que una sociedad considera bueno o malo depende del momento histórico y de la evolución de la especie. ¿Bien? O sea, el sociobiologismo evalúa entonces lo que una sociedad considera bueno o malo y depende del momento histórico, ¿sí o no? ¿Cuál es entonces la limitación que va a tener el sociobiologismo? La limitación es que dificulta realizar juicios morales universales, porque si todo depende del contexto, es súper difícil afirmar que una conducta fue siempre incorrecta o siempre correcta. Por ejemplo, la esclavitud fue aceptada durante siglos. Si la moral depende completamente del contexto histórico, entonces ¿con qué criterio podemos decir hoy si estaba bien o mal? ¿Ok? Es una forma de decirlo. Entonces, esto es, eh, la limitación es que la ética es atemporal, entonces no puede analizar una moral temporal como el sociobiologismo, ¿sí o no? Que depende del contexto histórico. Bien. Obviamente esto es muy relativista, ¿sí o no? Porque está dependiendo de un contexto. Bueno, vamos con la siguiente. Subjetivismo. El subjetivismo también tiene otro nombre que es, se llama liberal radical. ¿Ok? Liberal radical. ¿Qué hay que saber de este? ¿Qué hay que saber? Hay que saber que considera legal o lícito todo lo que es libremente querido por una persona, siempre que no lesione la libertad de los demás. O sea, aquí viene la frase, tu libertad termina cuando empieza la del otro. Tu libertad termina cuando empieza la del otro. Siempre la autonomía individual es el valor principal. La autonomía individual es el valor principal. Por eso esta corriente se relaciona con la medicina del deseo. ¿Bien? Medicina del deseo. Término importante que hay que saber, y si me piden relacionarlo con algo, es con el subjetivismo o liberal radical. ¿Ok? Corriente liberal radical. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona quiere, por ejemplo, un procedimiento y no perjudica directamente a otros, la decisión del paciente adquiere gran importancia, incluso cuando no existe una enfermedad a tratar. Por ejemplo, el paciente quiere, generalmente esto se da en la medicina estética, ¿bien? La medicina del deseo, que es un subjetivismo. O sea, está bien, según el subjetivismo, sí, mientras no dañe a nadie, el paciente puede hacer lo que quiera, ¿ok? Ese es el subjetivismo. Ahora vamos con utilitarismo, que es el que ya todo el mundo sabe, ¿sí o no? Lo hemos dicho 700 veces. Busca producir el mayor beneficio para el mayor número de personas, ¿sí o no? Mayor beneficio para mayor número de personas. Este es el que está rehablado, ¿cierto? Ha hablado 700, 500, 1000 veces. Bueno, se utiliza mucho en salud pública, en los gobiernos. Por ejemplo, vacunar a millones de personas puede generar muchos beneficios colectivos, o sea, para muchas personas, aunque implique costos o riesgos individuales pequeños. Entonces, la crítica que tiene esto, la crítica, es que el valor de la persona puede quedar menospreciado, subordinado a la utilidad social o a la calidad de vida. ¿Bien? Y por último, ética de las virtudes o personalismo. Yo creo que si hay un tema importante en bioética es el personalismo, es como lo más importante. 70% de importancia personalismo, 30% del resto de las cosas, ¿ok? O ya, bueno, 60, 60%. Bueno, después lo voy a explicar más a fondo. Lo voy a explicar más a fondo. Ahora solamente voy a decir, a ver, un segundo, ya. Ahora solamente voy a decir que el personalismo afirma que cada persona tiene una dignidad y un valor intrínseco. Tiene una habilidad, una dignidad y un valor intrínseco. Concepto importante que vamos a definir después, dignidad. Ahora no, pero que quede ahí a la mente, dignidad, ¿ok? Concepto que vamos a definir. Cada persona entonces tiene una dignidad y un valor intrínseco dentro de ella, que no dependen de su utilidad, de su autonomía, de su edad, de su estado de salud o de su calidad de vida. O sea, para el personalismo no se puede sacrificar la dignidad de una persona simplemente porque eso produzca beneficios para otros. ¿Ok? Bien, y aquí es donde surge un concepto muy importante, que es el, ¿cómo se llama? Aquí sale lo que Kant, o sea, vamos a hablar de Kant, un concepto que es imperatismo, imperativo, perdón, categoría, categoría, ¿ok? Esto hay que tatuárselo, porque es muy importante y sirve para justificar muchas cosas. ¿Qué dice? Dice, el hombre es un fin y no un medio. Eso es lo que ya hemos dicho 1000 veces, ¿o no? Que el fin no justifica los medios. O sea, el hombre, o la persona, ¿cierto? Bueno, que así lo dijo él, el hombre. El hombre es un fin, ¿ok? O sea, es el resultado de algo, o sea, es el protagonista de la situación, no un medio. No es un objeto que vamos a utilizar para llegar a un fin. Es el fin en sí mismo, ¿ok? El hombre es un fin y no un medio. O el hombre es un fin en sí mismo. Las dos sí. ¿Bien? Eso es muy, muy importante. ¿Bien? Decir. Ahora que ya expliqué todo esto, vamos a hablar, bueno, ¿quién dijo todo esto? ¿Quién analizó estas cuatro corrientes? Helios y Grecia. Helios y Grecia. ¿Bien? Sí, importante, importante. Después, Helios y Grecia se mete aquí en el personalismo, que lo voy a decir después. Bueno, lo voy a decir después. Y también voy a hablar de Gracia. Ahora vamos a hablar del personalismo en sí. ¿Ok? Vamos a hablar. Ah, no, a ver. Antes de meterme de lleno con el personalismo,
en realidad vamos a hablar un poquito de esta patita del personalismo, que es la ética de las virtudes, porque a muchos profesores les gusta. Y en realidad es muy interesante, ética de virtudes. ¿Ok? Suele considerarse, si me preguntan, ¿qué es la ética de las virtudes? Yo voy a decir, bueno, suele considerarse una corriente objetivista, porque sostiene que existen bienes humanos reales y formas objetivamente mejores de actuar. Mejores de actuar. ¿Ok? No depende solo de gustos personales ni decisiones arbitrarias, como puede ser el relativismo. ¿Ok? La idea viene de Aristóteles. ¿Ok? Viene de Aristóteles. Una acción es buena cuando contribuye al florecimiento humano y cuando expresa virtudes como la prudencia, la justicia. Lo voy a escribir porque hay que saber definir cada una de esas. Hay que saber definir cada una de esas. Eh, Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Me falta una. Bueno, ahí la veo. ¿Bien? Estas virtudes no son inventadas por cada individuo, sino que reflejan aspectos objetivos de la naturaleza humana. ¿Bien? Es muy importante lo que acabo de decir. Bueno, después vamos a definir esas palabritas, ¿ok? Pero si yo tuviera que hablar de la bioética de la ética de las virtudes, por ejemplo, en un oral, lo primero que vamos a decir entonces es una corriente inspirada en Aristóteles, ¿bien? Que es una corriente del objetivismo. Ya pudimos hablar un poco, ¿cierto? Sostiene que una persona no actúa bien simplemente por obedecer las reglas o por calcular consecuencias, ¿cierto? Sino que lo haría porque ha desarrollado hábitos morales que son las llamadas virtudes. Entonces, una persona actúa bien no por consecuencias, sino por sus hábitos morales, que esos son llamados virtudes. Eso es lo que habría que decir. Y entonces ya sabemos cómo definirlo y ya sabemos explicarlo. ¿Sí o no? Lo importante no es preguntarse qué puedo hacer, sino qué tipo de persona debo ser. Bueno, hay otra vez, la virtud de prudencia, honestidad, templanza y fortaleza. Ahí la compasión o la diligencia que son estas que están aquí, son las que ayudan justamente en situaciones complejas, según la ética de las virtudes. Ahora, ¿cuál es su relación con el personalismo? Es que, bueno, es muy estrecha, ambos son objetivistas y consideran que existe un bien humano real y que la persona tiene valor intrínseco. Bien, eso hay que saber. De hecho, el personalismo toma gran parte de la tradición de Aristóteles, ¿ok? Y de las virtudes, pero añade un énfasis especial, que después lo voy a decir, ¿ok? En la dignidad de la persona humana. Eso es lo que se agrega el personalismo. Bueno, ahora ya tenemos como claro lo de la ética de las virtudes. Bueno, un médico guiado por la ética de las virtudes actuaría con prudencia para decidir el mejor tratamiento, ¿bien? Y con compasión, y con templanza, y con fortaleza. ¿Bien? Ahora vamos a definir estas palabras que son preguntas de prueba. Son preguntas, la definición. Vamos con la primera, prudencia. Prudencia. ¿Qué es la prudencia? Es la capacidad de elegir la mejor acción posible para el paciente. Considera riesgos y beneficios. Hay una cosa aquí que le gusta mucho a la profe, que sepas y que digas, y es que la prudencia viene de la experiencia. Un médico prudente es un médico con experiencia, que así generó la prudencia, para poder decidir en una situación urgente, ¿sí o no? Lo mejor para el paciente. Entonces la prudencia viene de la experiencia. Si preguntan prudencia y pones esto en la prueba, no te va a poner un 10, te va a poner un 11. Mentira, no tengo idea. Nunca me han evaluado en bio, pero bueno. Segundo punto, compasión. Creo que la compasión es la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno y el deseo genuino de aliviarlo. Sensibilidad. Y el deseo genuino de aliviarlo. ¿Ok? Qué bueno. Bueno, tercer punto, diligencia. ¿Qué es lo que es? Es ser cuidadoso, básicamente, y oportuno en las tareas profesionales. Y cuatro, templanza. Ah, son 50. Templanza, capacidad de moderar impulsos y emociones. O sea, no explotar, básicamente. Eso es templanza. Y cinco, honestidad, compromiso con la... Bueno, ese es fácil definirlo, ¿no? Compromiso con la verdad y transparencia. ¿Ya? ¿Por qué digo todo esto? Porque me van a preguntar, por ejemplo, ¿qué es templanza según la bioética? Y yo, ¿qué voy a decir? Bueno, la templanza es una virtud, ¿cierto? Que viene de la ética de las virtudes, entre paréntesis, Aristóteles, que es una corriente del objetivismo, ¿bien? Que se define como la capacidad de moderar los impulsos y emociones. ¿Bien? ¿Y qué es compasión? Es la sensibilidad ante el sufrimiento. Bueno, la compasión es una virtud que viene de la ética de las virtudes, Aristóteles, que es una corriente del objetivismo, que se define como la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno y el deseo genuino de alivio. ¿Ven? Eso para tener un mapa mental. Bien, ahora ya con saber esto, ya básicamente uno es experto, entre comillas, para la ética de las virtudes, para efectos de la prueba, ¿ok? Para efectos de la vida, sabemos el 1%. Pero bueno.
Ahora, si hablamos del personalismo, ¿qué le vamos a agregar al personalismo? ¿Qué decía yo? Dignidad. O sea, el personalismo es una ética de virtudes más dignidad. ¿Ok? Vamos a hablar del personalismo, que es ética de virtudes más dignidad. ¿Ok? Bueno, ¿y qué es dignidad? O sea, he dicho 80 veces dignidad. Dignidad es simplemente el valor intrínseco que posee toda persona por el simple hecho de ser persona. Independientemente de lo que yo dije, su salud, su capacidad, su etnia, etcétera. Eso es dignidad. ¿Ok? Entonces el personalismo, ética de virtud es más dignidad. Y ahora nos vamos de lleno a... No, antes de irnos de lleno al personalismo, me falta mencionar una más aquí entre medio, que también es ultra importante. A ver, ¿se podría correr todo? Aquí. Mm, bueno, es que tengo que limpiar un poco aquí porque viene una corriente súper importante. Esto lo vamos a correr para allá. Esto lo vamos a correr para allá. Porque la corriente que yo voy a mencionar ahora está en el medio de las dos. Este es el utilitarismo. ¿Bien? Está en el medio de las dos y es el principiancialismo. Y aquí va a salir otro autor importante. Dos autores importantes. ¿Ok? Principiancialismo. Principiancialismo. Y vamos a poner esta mitad. Ah, no se puede. ¿O sí? Bueno, voy a tener que dejarlo separado. Principin. No, no se puede. Bueno, se pudo poner los dos colores. ¿Por qué? Porque el principiancialismo, en verdad, es una mezcla de varias corrientes. Y al igual que el personalismo, el principiancialismo es muy importante. Yo creo que estos dos son los más importantes de toda la prueba. ¿Bien? El principiancialismo y el personalismo, aunque todo es importante. Bueno, solo digo cosas importantes. Bueno, el principiancialismo, ¿por qué surge? Porque la bioética necesitaba una forma práctica de tomar decisiones médicas, sin depender completamente de una sola teoría ética. Mira todas las que tenemos. Tenemos un montón, ¿sí o no? Entonces, para construirlo, dos personas que me van a preguntar por estas personas, son Beauchamp y Childress. Beauchamp y Childress. Voy a poner con un color especial a los autores. ¿Qué dice? No, no sé qué pasa. Bueno, Beauchamp y Childress los vamos a hacer verdes. No sé. Bien. A todos los autores los vamos a hacer verdes. Para recordarlos. No pude. Bueno. Tenemos dos autores al momento que he mencionado. Uno es Helio Grecia, o es Grecia, no sé, que juntó estas cuatro cositas, ¿cierto? Que es el marco teórico de la bioética, que está en el libro de Barceló, doctor Barceló, y hay que saberlas. Sociologismo, subjetividad. Ya. Y Beauchamp y Childress son dos personas, ¿ok? Que dijeron esto, que dije yo, ¿cierto? Que para construirlo tomaron ideas de distintas corrientes filosóficas, el principiancialismo. ¿Por qué? Porque necesitaban unificar y convertir todo lo que hay en cuatro leyes, que son las leyes que ya sabemos, ¿no? Eh, que son autonomía, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Después vamos a dedicarnos a hablar de cada una de ellas de manera general. Vamos a hablar de ellas, ¿ok? Por ahora solamente las menciono. Las menciono y digo de dónde nacieron, porque salieron inspirados de distintas partes. ¿Quieres saber de dónde salieron? Bueno, salieron de... ¿Qué es esto? Salieron de acá, pero salieron... Bueno, no sé qué pasa con esto. ¿Por qué me pasan estas cosas raras? A ver, no sé. No pude quitarlos, pero bueno. eh, estaba súper inspirado. Vamos a usar flechas. Vienen, lo logré, lo logré. Peleé mucho con eso, pero ya, ahora sí. ¿De dónde viene entonces el principiancialismo? Viene de, perdón por estas manchas, viene de acá, viene de acá y viene de acá. De esas tres viene, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las corrientes que influenciaron el principiancialismo? Bueno, primero, el imperativo categórico, o Kant en verdad, ¿ok? Bien. El sociobiologismo, o contractualismo, y el utilitarismo. Eso lo podemos ver aquí respaldado. Corrientes dentro del... No, estamos aquí. Principiancialismo. Es un enfoque ético, consideran cuatro principios. Eso es importante, sin establecer, después lo explico. Liberalismo, ¿cierto? Deontologismo de Kant. Utilitarismo y contractualismo sociología, ¿cierto? Que ya está explicadito. Entonces, entonces, de aquí, de aquí que en realidad ellos le llaman liberalismo, ¿ok? Aunque en realidad no es lo mismo.
pero bueno, deontologismo me gusta, de Kant, ¿ok? Se tomó la idea de que existen deberes morales que deben respetarse siempre, independientemente de las consecuencias, ¿ok? Como por ejemplo, el ejemplo del tren. Independientemente que van a morir tres personas, Kant diría, no, tengo que respetar el deber moral de no hacerle daño a nadie, no le voy a hacer daño a esta persona, ¿ok? Entonces tengo que respetar el deber. Entonces, eso es deontología, ¿ok? De ahí nace el respeto por la dignidad humana, ya definimos dignidad, y la autonomía del paciente. Entonces, de aquí, si yo le voy a hacer una flecha, vamos a hacer que de Kant, ¿cierto? Sale la autonomía. La autonomía. Del utilitarismo tomó la idea de analizar consecuencias, obviamente, ¿cierto? La medicina no puede limitarse en solo cumplir reglas, también debe preguntarse si realmente está ayudando. Por eso incorpora la búsqueda del mayor beneficio, ¿sí o no? De aquí viene entonces la beneficencia y parte de la no maleficencia. ¿No? Parte de la no maleficencia. Hay que calcular, ¿ok? Después voy a hacer un análisis un poco interesante sobre el personalismo y el utilitarismo, que quiero mencionar. Del contractualismo, tomó la idea de que las mismas normas morales y sociales se construyen mediante acuerdos entre personas y sociedad, que es lo que habíamos dicho, ¿cierto? En medicina esto influye en la creación de leyes y en los códigos de ética, también en los derechos de los pacientes y, bueno, y normas de justicia sanitaria. Es decir, la sociedad establece de manera colectiva el principio de la justicia. Entonces, ¿cierto? Del deontologismo, dar el respeto de los deberes y los derechos, del utilitarismo, el análisis de las consecuencias, y del contractualismo, la justicia colectiva. La idea final, entonces, es equilibrar estas visiones para evitar extremos. O sea, no vamos a sacrificar personas por el bien de la mayoría, pero tampoco vamos a ignorar las consecuencias reales de las decisiones médicas. Bueno, entonces, una cosa que me pueden preguntar, me acordé. Deontologismo, ¿qué es? Me pueden pedir definirlo. Y yo tengo que decir que el deontologismo, de Kant, ¿ok? De Kant, el deontologismo es eh, corriente ética que dice que una acción es correcta o incorrecta por sí misma, según si cumple o no un deber moral, no solamente por las consecuencias que produzca. Deontologismo. ¿Sí? Hay que saber, de Kant. Lo pongo cerquita a Kant para acordarnos. Eso. Ahora, una cosa importante que hay que saber del principiancialismo, que me pueden preguntar, ¿y cuál es la crítica al principiancialismo? Es que no hay, no hay jerarquía entre cada principio. Y eso es un problema gigante, porque muchas veces vamos a ver que la autonomía no coincide con la no maleficencia, o la justicia con la beneficencia, o esta con esta, o esta con esta. Entonces, como no le doy una proporción, no digo cuál vale más, entonces, ¿qué decisión tomo en ese caso? O sea, el principiancialismo está bueno para entender esto, pero no me sirve 100% en la práctica si es que no puedo tomar una decisión con ella, ¿ok? Bueno, si me preguntan cuáles son los principios de la bioética, son estos cuatro, principios de la bioética. Entonces, pregunta de prueba, van a decir, dígame cómo surgieron los principios de la bioética. Ah, los principios de la bioética surgieron con Bichon y Childress, ¿no sé? Que se dieron cuenta que había que organizar todas las corrientes éticas y canalizarlas en cuatro principios, que son la autonomía, la beneficencia, no maleficencia y justicia. Después vamos a hablar exclusivamente de los principios de la bioética y vamos a analizar un poquito, ¿ok? Pero ahora, por ahora, saber eso. Ahora sí nos vamos de lleno al personalismo. Eh, no sé cuánto tiempo va, pero creo que está larguita esto. No sé si dejarlo hasta acá. ¿Después hacer otro? No. Bueno, sigamos. Sigamos hasta que se pause esto. Personalismo. Y lo voy a poner aquí. ¿De qué color es personalismo? Azul. ¿Por qué? ¿Por qué es azul? Otra vez hice esto. No. ¿Por qué es azul? Porque el personalismo es azul porque viene del objetivismo. ¿Cuáles son los dos grandes exponentes del personalismo? Bueno, Diego Gracia y Elio Secrecia. ¿Qué fue lo primero que dijo Diego Secrecia? Dijo, las cuatro marcos son este y este, ¿sí o no? Bueno, y ahora Elio Secrecia. Y ahora vamos a hablar de Diego Gracia y también un poquito más de Diego Secrecia, ¿no? ¿Qué hay que saber del personalismo? Antes de ponerme a definirlo. O sea, sí, bueno, eh, hay que saber cuatro cosas del personalismo. Y esas cuatro son grandes, pero son preguntas de prueba. Una cosa importante que me había olvidado mencionar de Kant, del imperativo categórico. ¿Lo puse en alguna parte de eso? Imperativo categórico. El hombre es un fin en sí mismo. Él dijo una cosa que hay que saberla, que es, esto hay que saberlo. Dijo, una acción es ética si podría transformarse en una regla universal para todas las personas. Eso hay que saberlo. Me había olvidado mencionarlo antes de cambiar de tema, hay que saberlo. Ahora sí, personalismo. Personalismo, entonces, yo había dicho que la ética de virtud es más dignidad, pero si le vamos a dar una definición formal, es una corriente ética
que considera a la persona humana como el valor central y el criterio principal para juzgar acciones morales. ¿Sí? Eso es el personalismo. O sea que se enfoca en la persona, así tal cual, se enfoca en la persona. Considera que la persona humana es el valor central y el criterio principal para juzgar acciones morales. ¿Ok? Bien, espero que se entienda. O sea, todas las decisiones que vamos a tomar, si lo ponemos en lenguaje sencillo, todas las decisiones que vamos a tomar van a tomar como valor central el criterio de las acciones humanas. ¿Bien? Y del personalismo hay que saber, esta siguiente, la persona es un fin y nunca un medio, ¿sí o no? La persona, fin, nunca un medio. Después vamos a ver cómo el personalismo no funciona siempre. Según yo, eso es opinión personal. Pero la persona es un fin y nunca un medio. ¿Qué hay que saber? Hay que saber, creo que cuatro cosas, y la vamos a hacer fácil. Después nos vamos con esto, de puntos clave. Hay que saber los puntos clave. Hay que saber, tranquilo, vamos a ver qué está aquí. Métodos y principios. No, vamos a poner jerarquía de principios. Eh, en tercer lugar, corrientes que influenciaron. Y por último, creo que son cuatro, modelos que influenciaron pero mira, aquí el profesor le gusta que se diga los principios del personalismo, aunque bueno, principios del personalismo o pilares. ¿Bien? Esas cuatro cosas hay que saber. Vamos, con esas cuatro cosas. Ah, bueno, y los autores también. Cinco cosas. Autores y que dijeron. ¿Por qué le doy tanto énfasis al principialismo? O sea, al personalismo. Porque es el más útil para tomar decisiones, es el que más preguntan, y porque sirve para compararlo con el principialismo, de aquí es de donde salieron los principios de la bioética. Entonces es súper, súper importante, ¿ok? Personalismo. Autores y qué dijeron. Ahí están los dos autores que yo había mencionado, que uno era Helio Grecia y el otro era Diego Gracia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? La vamos a explicar. Eh, Diego Grecia introdujo lo que es el principialismo objetivista. Principialismo objetivista. Helio Grecia. ¿Ok? Parte de la idea de que la persona humana tiene una dignidad objetiva, es decir, que no depende de lo que otros opinen ni las circunstancias. O sea que la ética consiste en descubrir qué acciones respetan o lesionan objetivamente a la persona. O sea, él pregunta qué está bien o mal en sí mismo respecto de la persona humana. Eso es. Por eso para Helio la idea principal es identificar el bien objetivo de la persona y actuar de acuerdo a él. Por ejemplo, vender un riñón por dinero. Ese ejemplo está bueno, vender un riñón. Vamos a ver qué diría Helio y qué diría Diego Gracia de vender un riñón. Helio Grecia diría, pregunta, ¿convertir una parte del cuerpo humano en objeto de comercio respeta la dignidad de una persona? Y si concluye que no, la práctica es incorrecta, aunque todos los involucrados estén de acuerdo, incluso el que quiere vender el riñón. ¿Ok? Por otro lado, vamos a hablar de Diego Gracia, que es súper, súper importante, más que este para el personalismo. ¿Ok? Este es más importante para los pilares de la bioética, o lo que había mencionado antes. Pero Diego Gracia es súper importante para el personalismo. Él también considera importante la dignidad humana, ¿ok? No, no vamos a decir que no, pero cuando aparece un conflicto ético, pone el foco en la deliberación. Entonces, este principialismo deliberativo. ¿Qué significa eso? Bueno, ahora vamos a ver. Principialismo deliberativo. La pregunta fundamental es, ¿cuál es la decisión más prudente y justificable en esta situación concreta? O sea, Helios Grecia es lo que él estudia si está bien en general, si es un acto moral. En cambio, Diego Gracia lo que dice es la decisión es prudente ahora, en esta situación concreta. No empieza buscando si una acción es buena o mala en sí misma, sino analizando los valores que están en conflicto. En la venta del riñón, espérate, ¿qué diría? ¿Cuál es la decisión más prudente para esta situación concreta? Esa es la pregunta que se hace Diego Gracia. Espero que se entienda la diferencia entre ellos. Entonces, para vender el riñón, ya sabemos lo que opina. En cambio, Diego Gracia dice,
¿Qué peso tienen la autonomía de la persona, el riesgo médico, la situación económica, la justicia social y las consecuencias? Y luego de deliberar, por eso se llama deliberar, sobre todos esos factores, se busca la decisión más razonable. Entonces la diferencia puede resumirse así. Si Grecia primero determina qué es moralmente correcto y después decide. Digo Gracia, bueno, a ver, una sola frase. Si Grecia busca la verdad moral objetiva de la acción. En cambio, Gracia busca la mejor decisión posible para el caso en específico. ¿Verdad? Entonces, Grecia primero determina qué es moralmente correcto y después decide. Y Gracia primero analiza el caso y los valores del conflicto y después decide. Esa es la diferencia entre ellos. Y ahora vamos a hablar puramente de Diego Gracia, que es muy importante. Bueno, eh, Diego Gracia dijo, bueno, a ver, ¿qué pasa? El principiancialismo no está haciendo una jerarquía entre ellos. Yo había dicho que no hay jerarquía entre cada principio. O sea, ¿cómo vamos a tomar una decisión si ninguno de estos pesa sobre otro? Y entonces, a él se le ocurrió hacer lo que se llaman los principios de mínimos y máximos, que están aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Jerarquía de los principios. O sea, que antes no tenía jerarquía, ahora le agrega dos. Ética de mínimos o ética de primer orden y ética de máximos. O sea, vamos a poner lo mismo que teníamos antes, que era autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Y de esos, él va a decir, bueno, dos de estos principios son lo mínimo a lo mínimo que tendríamos que hacer o que tendríamos que respetar, y otros dos de estos principios son a lo máximo que yo voy a aspirar. ¿Se entiende? Entonces, los que son de mínimo es lo mínimo que yo podría hacer, ¿o no? Entonces es obligatorio, que es la maleficencia y la justicia. O sea, perdón, la no maleficencia, obviamente, y la justicia. Estos que están abajo son de mínimos. ¿Cómo nos acordamos? Porque están abajo, ¿no? Están abajo. Bien. Estos son los de mínimo. O sea, lo mínimo que yo tendría que hacer, que significa que son obligatorios. Obligatorios. En cambio, la autonomía y la beneficencia es lo máximo a lo que yo puedo optar, son los principios de máximo. ¿Se entendió? Bueno, este ejemplo no me gusta. Voy a explicar los ejemplos. Ok. Bueno, eh, aquí en realidad no es que siempre se va a cumplir, ¿eh? Esto es teórico. Es teórico. Si nosotros quisiéramos hacer esto, bueno, esto es lo que va a pasar. Vamos a hacer un ejemplo entonces donde ganan los mínimos, que es en realidad para lo que fue creado esto, ¿no? Los mínimos prevalecen con el ejercicio de la autonomía y la beneficencia e implica causar daño, ¿ok? Implica causar daño o generar una injusticia. Por ejemplo, si un paciente con tuberculosis eh, contagiosa rechaza el tratamiento, creo que, a ver, ya. Cuando un paciente con tuberculosis rechaza el tratamiento, ¿qué va a pasar? La justicia y la no maleficencia justifican limitar su autonomía, ¿sí o no? Para proteger a otras personas. Entonces, ¿qué ganó ahí? Los principios de mínimo. Del mismo modo, si un paciente exige antibióticos, dice, no, yo quiero tomar antibióticos sin indicación médica, el médico puede negarse, porque el uso inapropiado puede perjudicar al paciente y favorecer resistencias bacterianas. Entonces ahí, que él quiera hacer algo no es suficiente, no es suficiente justificación. ¿Ok? Primero, primero siempre tienen que estos dos funcionar, no maleficencia y justicia. ¿Ok? Igual hay ejemplos donde no se cumple. Por ejemplo, a veces ganan los máximos. ¿Ok? El ejemplo clásico en el que ganan los máximos sería un testigo de Jehová, por ejemplo. Los máximos suelen prevalecer cuando la decisión afecta principalmente al propio paciente. Entonces, los mínimos prevalecen cuando puede afectarse un tercero. ¿Qué quiere decir? Puede afectarse un tercero. Pero los máximos, cuando la decisión afecta principalmente al propio paciente. Obviamente esto no se va a cumplir siempre. Principal, esto no se va a cumplir siempre. No va a llegar un paciente y va a decir, córteme la pierna porque quiero que me corte la pierna y punto. Ahí, por mucho que sea su autonomía y su beneficencia, no se justifica, porque ahí, ¿qué estoy dañando? La no maleficencia. ¿Ok? Y la no maleficencia no se puede dañar. Pero hay ejemplos en los que el de máximo podría parecer que le gana a los mínimos. Que es, por ejemplo, un paciente puede rechazar una cirugía efectiva de rodilla, ¿cierto? Porque, aunque el médico considere que mejoraría mucho su calidad de vida. O un testigo de Jehová competente, palabra que vamos a definir después, puede rechazar una transfusión sanguínea por motivos religiosos. Porque la autonomía le permite que cada persona tome decisiones coherentes. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? En este caso, pareciera que está ganando el máximo. Pareciera que está ganando, pero nunca gana totalmente. Porque también le estoy haciendo daño. Le estoy haciendo un daño psicológico al paciente al obligarlo a transfundir sangre. O sea, para él su creencia es muy grave la transfusión. Entonces, en rigor, no es tan
máximo lo que está ganando, sino que también está ganando, al fin y al cabo, los principios de mínima. O sea, ningún ejemplo va a ser 100% solo de máxima. Nunca la máxima va a ganar. Siempre van a ganar los mínimos. Y si es que llega a aparecer, después vamos a ver más adelante, si llega a aparecer que están ganando los principios de máxima, si lo miramos de nuevo, nos vamos a dar cuenta que en realidad están los de mínimo escondidos ahí. El claro ejemplo ahora que acabo de dar es el testigo de Jehová. Entonces, siempre van a ganar los mínimos. Y cuando parece que están ganando los máximos, en realidad algo de mínimos va a tener. Entonces, un caso especial que podríamos analizar, que perfectamente puede ser un caso clínico para la prueba, y que se justifica que, sí, que se ocupa esto para responder, es paciente rechaza diálisis. ¿Ok? Caso, me va a poner caso clínico. Paciente rechaza diálisis. Con todas las herramientas que nosotros tenemos aquí, podemos argumentar, podemos argumentar lo que queramos. Ya a medida que vamos avanzando, va saliendo a la luz eso. Pero bueno, paciente rechaza diálisis. Existen situaciones en las que parece haber un choque entre mínimos y máximos, o sea, como que se contradicen. Pero la deliberación de nuestro querido Diego Gracia, que me van a preguntar en la prueba, hay preguntas de años anteriores. ¿Cuál fue el aporte de Diego Gracia? Bueno, eso es lo que estamos analizando. La deliberación muestra que el conflicto no es tan simple. ¿Ok? A primera vista, bueno, si un paciente rechaza la diálisis, a primera vista, la autonomía parece enfrentarse con qué? Con la no maleficencia. O sea, si rechaza la diálisis, ah, no, pero es que se va a morir, ¿sí o no? Entonces, la autonomía es no quiero la diálisis, pero si no quiero la diálisis, significa que, o sea, si estoy ocupando mi autonomía, estoy dañando la no maleficencia. Se está haciendo daño al no recibir la diálisis, ¿sí o no? Sin embargo, Gracia propone analizar qué constituye realmente un daño. Si el paciente es competente, segunda vez que lo menciono, vamos a dejar pendiente aquí, competente, hay que definirla. ¿Ok? Hay que definir competente. Entonces, si el paciente es competente y considera que la diálisis solo prolonga el sufrimiento, también habría dependencia y una vida que ya no considera aceptable y lo obliga a continuar, podría constituir también una forma de maleficencia, ¿o no? Hacer la diálisis. O sea, sí o sí se está convirtiendo en maléfico hacer la diálisis, ¿o no? Es lo mismo que yo decía con la transfusión sanguínea. Parecía que la autonomía está dañando la no maleficencia. Oye, no quiero sangre, pero te estaba haciendo daño, ¿no? Porque más me hace daño a mí me hace más daño ponerme la sangre. ¿Se entiende, no? En este caso es lo mismo. El paciente, si es competente entonces, eh, la diálisis para él solo va a prolongar su sufrimiento. En estos casos, la deliberación no consiste en afirmar que la autonomía derrota a la no maleficencia. No, no es que, ganó el máximo. No, no ganó el máximo. Se respetaron los mínimos y se respetaron los máximos. ¿Ok? Siempre esto se respeta. Entonces, si continúa el tratamiento, ¿sigue siendo verdaderamente beneficioso para él o no? ¿O no? Eso es lo que hay que analizar. Por el contrario, se convirtió en una fuente de daño. Por eso en la bioética de Gracia, los principios no se aplican mecánicamente, sino que se interpretan a la luz de las circunstancias. Y es concreto en cada paciente. Entonces, paciente rechaza la diálisis, se respeta, eh, se reinterpreta eh, la diálisis como una forma de maleficencia. Entonces, si quiero respetar los mínimos, no debo dializar. Ujú. Entonces, al fin y al cabo, entonces, la solución cuál es? O la resolución es no dializar. ¿Bien? Bueno, lo que acabo de explicar, pausa un segundo para que no se haga tan largo solo escribiendo, lo que acabo de explicar es la jerarquía de principios. ¿Qué es la jerarquía de principios? Los principios de mínima y de máxima, ¿ok? Eso es lo que acabo de explicar, ¿ok? Le puse exclamación a esto y a esto porque son súper importantes, súper, súper importantes para saber. Esto ya también lo dijimos, ¿sí o no? ¿Está listo? Esto está listo. Vamos a ponerlo acá. Los puntos clave, esto está listo. Esto está listo, principios de máximo y de mínimo. Esto,